¿Qué consejo le darías a un joven interesado en estudiar periodismo o involucrarse en dicha profesión? ¿Recomendarías algún libro? Te recomendaría el curso que algún día voy a terminar. Mira, te recomendaría varios libros, pero te recomendaría sobre todo que leyeras la prensa, la mejor prensa. De ser posible, aprende francés e inglés, te va a servir como periodista y te va a permitir acceder a una prensa que vale la pena ser leída. Pero sobre todo, si te interesa el periodismo, pregúntate para qué. Si es para trabajar en un periódico, vas a tener muchas limitaciones. Si es para decirle a la gente las cosas que necesita saber, vas a tener muchas dificultades, pero muchas más satisfacciones, más allá del salario, ¿no? Yo creo que se puede ser un gran periodista, pero sobre todo tienes que, si te interesa el periodismo, preguntarte para qué. Yo defino el periodismo como la actividad que consiste en decirle a la gente lo que necesita saber, o lo que quiere saber en muchos casos, ¿no? No lo que quiere oír. Estoy hablando siempre de saber. La gente quiere saber que si se divorciaron unos cantantes muy famosos, pues se los cuentas, eso también es periodismo. La gente quiere saber quién ganó el partido de la del domingo, eso es periodismo. La gente necesita saber que sus dirigentes mintieron, los tienes que contar. La gente necesita saber que la economía está en malas o en buenas condiciones, necesitas contarlo. La gente necesita saber que cuando alguien le dice que la economía está bien, cuando está mal, está mintiendo, o al revés, cuando está mal y dice que está bien, está mintiendo. Esa es la función del periodista, contar las cosas. Es una carrera de transmisión cuya eficacia depende de su capacidad de manejar el lenguaje con eficacia y de contar las cosas de manera interesante. Lo que decía yo respecto de Monsiváis el otro día, lo puedo decir al respecto de varios periodistas. La capacidad de contar bien las cosas es mucho, mucho, muy importante. Lee historias de periodistas, más que leer libros de periodismo, lee historias de periodistas. Hay periodistas que fueron relevantísimos como periodistas y malísimas personas, como Stanley, el que encontró a Livingstone. Que Livingstone había ido a buscar las fuentes del Nilo, había desaparecido y mandaron a Stanley a buscarlo en lo que se conoce como el orden de trabajo más larga de la historia, pues estuvo meses fuera. Le dijo su jefe, encuentre a Stanley. Digo, oiga, pues me va a costar un dineral y tengo que ir. Usted gaste lo que necesite. Encuentre a Stanley. O encuentre al doctor Livingstone. Y Stanley recorrió medio mundo para llegar hasta encontrar al doctor Livingstone. Es una de las grandes historias del periodismo. Hay enormes historias del periodismo, historias de periodistas gráficos como Frank Capra, ¿no? Que eran dos personas. Él, que no me acuerdo cuál era su nombre, y su mujer. Lea George Orwell, su trabajo periodístico es fantástico. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Camino a Wigan Pier. Lea periodistas y piensa cuánto te están contando la realidad y cuánto te están tratando de convencer. Si te tratan de convencer, no son periodistas. No se me ocurre otra, otra cosa de momento, ¿no? Libros de periodismo hay muchos, libros de redacción periodística, libros de géneros periodísticos, libros de estilo, y ahí sí, insisto, el control de tu lenguaje. Un buen periodista tiene que ser un estilista del lenguaje, tiene que ser alguien que sepa atrapar a la gente sin mentirle, utilizando el lenguaje de manera eficaz, potente, emotiva, como lo hacen los grandes cronistas deportivos, ¿no? Siempre son un buen ejemplo de eso.